momento de una fuerza respecto a un eje o a una línea. Entonces, fíjese, suponga que lo que tiene acá, esto que ve en negro, es un cuerpo rígido. Bueno, ahí demarcamos la silueta del cuerpo rígido, ¿cierto? Ahora, a este cuerpo rígido se le aplica una fuerza, y es la fuerza F, mírenla. Al aplicar esta fuerza F en el punto A este cuerpo rígido, pues voy a generar una rotación de ese cuerpo rígido. ¿En qué dirección genero la rotación? Entonces, respecto a este punto O que estamos colocando ahí, voy a calcular la rotación que genera la fuerza respecto al punto O. Recuerden que la rotación de una fuerza respecto a un punto se llama el momento. Y aquí estoy diciendo, el momento respecto al punto O, recuerden que se calcula como R cruz F, donde ¿quién es R? El vector que va del punto de la rotación, que en este caso ¿cuál es? O, ¿a dónde? Al punto de aplicación de la fuerza, ¿cierto? Esa es una opción. Entonces, el R es el vector que va del punto O al punto A, del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza. Y obviamente la fuerza. Recuerde que las dos las expreso como vectores cartesianos, hago el producto cruz, y ahí me da el resultado del momento de esta fuerza respecto al punto O. Y ese resultado lo interpreto como un tercer vector, que es este vector, miren. Es este vector verde. Pero ese es un vector de rotación. Entonces, si ven que aquí encima lleva marcada una rotación, una flechita que me indica la rotación, porque es un vector de rotación, que me está diciendo cómo rotaría el cuerpo rígido. Entonces, ese cuerpo rígido me están diciendo, rotaría alrededor de qué eje. Pues del eje B', ¿cierto? Dice eje de momento, o sea, el eje de la rotación. Entonces, imagínense que ese cuerpo rígido, al aplicarle la fuerza F, me rota alrededor de esa línea. Todo el cuerpo rígido estaría rotando alrededor de esa línea. Pero suponga que yo no quiero que rote alrededor de esa línea. Yo quiero que rote alrededor del eje AA. El eje AA'. ¿Quién es el eje AA'? Mi eje vertical, ¿cierto? Entonces, yo quiero que rote verticalmente este cuerpo. Quiere decir que yo tengo que restringir la rotación. A partir de esta fuerza, entonces cuando yo coloco estos dos conos, estos dos elementos para sujetar mi cuerpo, mírenlos, ¿sí o no? Entonces voy a garantizar que ya mi cuerpo no va a rotar alrededor del eje B', sino que va a rotar alrededor del eje AA'. Pero la cantidad de rotación no es esta. La cantidad de rotación se conoce como el momento alrededor del eje A, mire, momento alrededor del eje A. ¿Y cuánto vale el momento alrededor del eje A? Pues es sencillo, se coge el momento O momento respecto a O, y se proyecta, ya que este es un vector. Entonces lo que hago es proyectarlo, miren, esta línea es la proyección del vector. ¿Sobre qué eje? Sobre el eje A'. ¿Y cuánto vale esa proyección de ese vector? Pues esa proyección es la que vamos a marcar aquí, mire, es esta flecha. Esta es la proyección, o sea, el momento alrededor de A. Pero fíjese que el momento alrededor de A es la componente del momento respecto a O. ¿Listo? Esa componente obviamente forma cierto ángulo θ con respecto al momento O. ¿Listo? ¿Cómo voy a calcular esta cantidad de rotación? Bueno, va a ser muy sencillo porque voy a utilizar un método vectorial. Voy a decir que esa cantidad de rotación, bueno, entonces respecto al eje A', ¿no? Entonces lo voy a simbolizar así. Momento respecto de A', respecto a una línea o un eje. Y va a ser igual al vector unitario. El vector unitario, pues en muchos libros lo escriben como U. Nosotros en lo que estamos siguiendo también lo podemos expresar como lambda. El vector unitario, obviamente de la línea A', producto punto, el vector momento respecto a O.
Lo que pasa es que uno puede reescribir esto de la siguiente manera. Momento respecto al eje A' es igual a al vector unitario de la línea A', producto punto. Recuerden que el momento respecto a O lo calculamos R cruz F. Y me queda acá algo que llamo el triple producto, ¿no? Producto punto, producto cruz. Entonces voy a hacer las dos, producto punto, producto cruz. ¿Listo? El unitario de la línea, pues ya sabemos cómo calcular un vector unitario. Ahora, una forma de hacerlo rápido es a partir de solucionar este determinante. Miren, el momento respecto al eje A. Recuerde que el eje A es la línea A', ¿no? Es igual a el unitario de la línea A, producto punto R cruz F, ¿no? Que arriba de ese unitario lo llamamos lambda, pero también se puede llamar U, el unitario de la línea A. Y lo que uno hace es, coge ese unitario, el unitario de la línea, y le saca sus componentes. Recuerde que un unitario, si lo expresa en forma cartesiana, tiene componente en I, en J y en K, mírele. Estas son las componentes, esta es la componente en I, esta es la componente en J y esta es la componente en K. Ahí están las tres componentes del unitario. Entonces arriba monta aquí en esta fila, vector unitario de la línea. En la siguiente fila monta el vector R, el radio vector de posición, que va de dónde a dónde? Del punto de rotación al punto de aplicación de la fuerza o del punto de rotación a cualquier punto sobre la línea de acción de la fuerza, ¿no? Y monta la fuerza, las componentes de fuerza. Al solucionar el determinante, obtiene un número. ¿Por qué va a obtener un número? Porque finalmente acá el que manda es el producto punto, porque el producto cruz está entre el paréntesis. Y el resultado del producto punto siempre es un número, un escalar. ¿Listo? Entonces ahí voy a obtener un número. ¿Qué me representa ese número? La longitud del vector momento sobre la línea A. O sea, la cantidad de rotación que va a tener este cuerpo rígido debido a esta fuerza alrededor del eje A. Y esa rotación obviamente puede ser así o puede ser en sentido contrario, ¿no? Pero es respecto al eje A. ¿Cuánto me rota eso? ¿Listo? Y aquí está la simbología, ¿no? Entonces dice que el unitario AX, el unitario AY, el unitario AZ, pues son las componentes X, Y, Z del vector unitario que va en la línea A. Que RX, RY, RZ son las componentes ¿de quién? Del vector que va del punto O, que es el punto de la rotación, al punto de aplicación de la fuerza, que es el punto A. Y las otras, Fx, Fy, Fz, las componentes X, Y, Z de la fuerza, ¿no? Ya lo habíamos dicho. ¿Listo? Pero recuerden, aquí lo que obtengo es un número. A veces me interesa saber, además del número, el sentido de la rotación. Entonces acá este cuerpo, lo decíamos, ¿está rotando así o está rotando en sentido contrario? Así. Entonces cuando me interesa el sentido de la rotación, entonces me inclino por hallar el vector. ¿Y qué va a hacer el vector? Fíjense, hasta acá tengo el número. Y ese número lo voy a hacer por el unitario nuevamente de la línea. Pero ¿qué operación hay acá? Esto es escalar vector, porque este número es un escalar, ¿sí o no? Y el unitario es un vector. Recuerde que el producto de un escalar por un vector me da un vector. O sea que este momento en A ya es como vector, ¿listo? Es ya este vector, miren. Sencillamente el vector MA, el vector verde, ya como vector, no solo la longitud, sino también la dirección, ¿listo? ¿Qué pasa cuando hay varias fuerzas? Pues que sencillamente lo que voy a hacer es que hago la sumatoria de momentos. O sea, saco el momento de cada fuerza, sumo todos los momentos, me da el momento resultante, que es este. Momento resultante. Y ese momento resultante, producto punto, el vector unitario de la línea sobre la cual quiero rotar. Eso es cuando hay varias fuerzas. Aquí en este caso solo hablaba de la fuerza F. Pero si hay varias fuerzas, aquí otra fuerza,
Entonces ya empezaríamos a llamar F1, F2, si hay varias fuerzas actuando sobre el objeto. Entonces, para cada fuerza, pues calculo un momento, sumo los momentos como vectores y luego si hago el producto punto con el vector unitario y me da la rotación respecto a la línea A. ¿Listo? La rotación resultante.